En México, más de 10 millones de personas no tienen red pública para recibir el servicio de agua entubada. La cobertura en zonas rurales registra 68% en contraste con 94% de las zonas urbanas, según estadísticas del INEGI. Esta información es complementaria con una encuesta realizada por Reforma en 12 ciudades, en las 12 más grandes de la República. Muestra que en promedio 6 de cada 10 encuestados afirma que no utiliza directamente el agua de la llave para beber o cocinar y apenas 12% plantea que en su hogar no se consume agua de garrafón o embotellada. Por otro lado, en una interesante encuesta que publicó Ipsos Bimsa sobre la concepción y el papel de las empresas en la sociedad, se revela que 82% de los mexicanos creen que el único objetivo de las empresas es el obtener ganancias, por lo que todo lo demás es secundario. El sondeo, realizado entre 1,000 personas, destaca que la percepción ciudadana hacia las empresas no es favorable, y ello se traduce en una demanda por controles más estrictos sobre sus actividades. De hecho, el estudio arroja que por lo menos 7 de cada 10 mexicanos entrevistados manifiestan que debe de haber mayor regulación gubernamental a las firmas de capital extranjero y en segundo lugar de las nacionales, 71% así lo piensa. Finalmente, y cambiando de tema, en lo que se refiere a el Día Mundial Sin Tabaco, que es el 31 de mayo de cada año, sugerido por la Organización Mundial de la Salud, tenemos que en el mundo, alrededor de 1.300 millones de personas padecen tabaquismo y 4.9 millones mueren anualmente a causa de enfermedades asociadas al consumo del tabaco. En nuestro país, la encuesta nacional de adicciones en 2002 indica que casi 14 millones, es decir, 26.4% de la población o de personas en áreas urbanas entre 12 y 65 años, se declaran fumadores activos. Este es un porcentaje sustancialmente superior al que se presenta en naciones desarrolladas, un problema que nos debe preocupar a los mexicanos. Estos son los datos de coyuntura. La economía mexicana hace mucho que no satisface la demanda de puestos de trabajo. El desempleo es una amarga aventura que han vivido la mayoría de los mexicanos. Muchos de los desempleados han tenido que moverse en la economía informal para superar la crisis, porque una cosa está clara, y es que los mexicanos no sobreviven de las liquidaciones que obtienen cuando pierden el trabajo. Además, la idea de un trabajo para toda la vida parece sepultada ante la intensa y numerosa competencia por el empleo. La movilidad que se da en ciertos sectores, la incertidumbre que domina a otros y la falta de ingresos para sobrellevar el periodo sin trabajo lleva a pensar a la mayor parte de los trabajadores que es necesario contar con un seguro de desempleo, una herramienta que les permita sobrevivir cuando falla el salario. Veamos esta noche en Opinión Pública si es o no posible que en México se provea un seguro contra desempleo. Si es un seguro de desempleo, tomando en cuenta los aspectos positivos de un seguro de desempleo, que podemos discutir sus características, que es más de autoahorro combinado con las ventajas de un seguro de desempleo tradicional, como es el caso chileno, y por otra parte retomando las partes ventajosas de la experiencia colombiana, que de alguna manera tuvo un cambio de disminuir las regulaciones en cuanto a costos de indemnización y estos incorporarlos a cuentas individualizadas, yo estaría a favor y apoyaría un cambio en esa dirección. Estoy a favor de que exista un seguro de desempleo que esté ligado a las cuentas individuales de pensiones de retiro, que se dé al mismo tiempo que una reforma a los otros programas de protección al empleo, por ejemplo, los altos costos de despido, y siempre y cuando también se dé en una reforma a cómo se manejan las contribuciones, porque sería muy indeseable para el empleo precisamente que se incrementaran las contribuciones. Yo creo que es fundamental que si tenemos el derecho al trabajo hay que hacerlo exigible, y entonces para esto un mecanismo es el seguro de desempleo como parte de los esquemas de seguridad social, y la necesidad de revisar de integralmente la seguridad social para acabar con tantas inequidades, para acabar con tantos problemas estructurales que tiene y convertirla nuevamente en una política de redistribución y de mayor equidad, y sobre todo que sirva para estrechar la brecha de la desigualdad. Bueno, yo creo que
no se puede hablar de seguro de desempleo con los problemas del empleo que existen en México. Creo que además se deben de tomar las experiencias que incluso se tienen en los países desarrollados para ver la grave problemática que implica un seguro de desempleo. Creo además que para hablar del desempleo en México tendríamos primero que modificar el marco normativo, que es la Ley Federal del Trabajo, así como las reformas estructurales. No una reforma fiscal, es la necesidad de una reforma hacendal. Paco, ¿qué datos tenemos para esta noche? Los datos que queremos compartir con nuestros invitados y ver qué opinan de ellos, si les parecen datos que esperarían ustedes como datos de opinión pública, es de una encuesta que se levantó recientemente en marzo, la última semana de marzo, del 24 al 27 de marzo, lo cual en una primera vista a nosotros nos da la impresión de que una iniciativa de esta naturaleza como seguro de desempleo sería popular, más allá de lo que técnicamente podamos pensar, ¿no? Entonces, esto fue una pregunta que se aplicó a mayores de 18 años. Primero se les preguntó, ¿usted alguna vez ha estado desempleado? ¿Sí o no? Sí, 53%, no 45%, no sabe, no contestó 2%, ¿no? Esto nos daría prácticamente la mitad de la población que dice que alguna vez ha estado desempleado. Ante esta situación, ¿cómo se sostuvo económicamente mientras estuvo desempleado? A través de amigos y familiares, 48%, que parece la fuente de ingreso más importante en esta situación. Trabajando en el sector informal, 27%, que no es un porcentaje menor. Y luego vendrían otros porcentajes ya menores, como con sus ahorros, 17%, con su liquidación, 2%, con fondo de pensiones, 2% y otro. Finalmente, aquí lo que sería la pregunta que presentaremos más adelante, pero esta que ya nos da una idea de qué tan popular sería una iniciativa de esta naturaleza, preguntamos, ¿usted considera necesario o no que los trabajadores cuenten con un seguro de desempleo? Si es necesario, 90%. ¿No? Digamos, hay pocas iniciativas con tanta dirección. Supongo que una parecida esta es si a la gente le preguntan si quiere pagar más impuestos y el 85% dice que no. Bueno, pues aquí tenemos un poco una de ese tamaño, ¿no? 90% dice que sí le parece algo necesario. Quisiera preguntarles a ustedes si les parece algo que esperarían de la población, en qué creen que está pensando la población cuando está viendo estos números. Nelly, si quieres empezar. Bueno, de entrada me sorprende que las cifras sean tan altas, de que toda la gente quiera un seguro de desempleo, porque me imagino que las personas que tienen altas densidades de cotización, que están permanentemente en el mercado laboral, no están tan preocupados por un seguro de desempleo. Las personas de altos salarios, de alta educación, encuentran empleo muy rápidamente y no se preocupan por un seguro de desempleo. Entonces, me sorprende que las cifras sean tan altas. También me sorprende que sean tan altas, o puedo explicar que sean tan altas porque creen que no todo el costo del seguro de desempleo lo van a pagar ellos, cuando en realidad todos los trabajadores van a pagar una parte importante del seguro de desempleo. O que no van a pagar en absoluto. O que creen que no van a pagar en absoluto, ¿no? Claro. Okay. Manuel. Estando de acuerdo con Nelly, yo nada más quisiera hacer notar que realmente no me sorprende que sea el 90% de la encuesta que diga que sí es necesario un seguro de desempleo, por una simple y sencilla razón, porque en principio, pues, el beneficio suena muy agradable. En principio suena muy bonito para cualquiera si me quedo sin empleo, pero no se profundiza en qué quiere decir el seguro de desempleo. ¿Quién va a pagar ese seguro de desempleo? ¿A quién se le va a otorgar ese seguro de desempleo? ¿Por cuánto tiempo se va a dar ese seguro de desempleo? Si ese seguro de desempleo tiene el marco normativo que lo vaya a sostener, y finalmente el trabajador debe estar consciente que de alguna manera él va a participar en ese seguro de desempleo, ¿no? Okay. Entonces no me sorprende la cifra. ¿Cómo está puesto así? Como así es, no me sorprende la cifra. Y estando de acuerdo en esa parte con él. Claro, Ángel. Arturo. Sí, a mí me llama la atención que un número elevado contestó: mientras estuve buscando empleo, me financié con recursos de familiares y amigos. Eso quiere decir que entre la familia hay un seguro informal de hoy por mí, mañana por ti. También me sorprendió
o quisiera interpretar que aquellos que dijeron me financié yendo al sector informal, quisieron decir si hubiera tenido un poquito más flexibilidad en cuanto a recursos, en lugar de haberme empleado en el sector informal donde no soy tan productivo o donde no me pagan más, hubiera preferido tener un par de semanas o un mes más para buscar un empleo en el cual yo sí podría desempeñarme como yo quisiera. A mí me gustaría, para entrar así ya de lleno al tema del seguro de desempleo y propuestas y cómo debería ser, etcétera, etcétera, si están de acuerdo que debe haber un seguro de desempleo, porque pueden no estar de acuerdo. Lo primero, ¿el sistema de indemnización actual es bueno, es suficiente o hay que cambiarlo? Ya luego vemos por qué lo cambiamos, pero ¿hay que cambiarlo o como está bien? Yo creo que el sistema de indemnización en este momento ya no te está respondiendo a lo que se requiere por los tiempos que la gente tiene de desempleo. O sea, estos tres... Y se requiere ser revisado de fondo. Yo creo que es parte de los asuntos a revisar en el marco de la reforma laboral. Ángel, ¿qué dirías? Yo creo que es inadecuado por lo siguiente. ¿En qué consiste? Consiste en que el trabajador se le dan 3 meses de indemnización en caso de ser despedido de forma injusta, y por forma injusta no se incluye la causal de que un empresario arriesgó en una nueva actividad y esa nueva actividad no resultó exitosa. No incluye una recesión, es decir, las causales económicas no están incluidas dentro de un despido no justificado. En una recesión económica una empresa puede despedir gentes y no tiene por qué pagarles. No, al contrario. Tiene que pagarles, entonces precisamente por eso pasa a ser poco operativo, incluso muchas veces en perjuicio del propio trabajador, porque irónicamente mientras más necesitado de recursos está la empresa porque sus ventas cayeron, porque está casi al borde de la bancarrota, es en el momento en que toda su planta laboral, que la quiere reducir, tiene que pagarles estos pasivos acumulados de 3 meses más un mes por cada año. Es más complicada una situación donde la empresa simplemente ya no tiene fondos. Ya no tiene fondos, entonces muchas veces no les pagan. Segundo, el trabajador, si se separa voluntariamente de la empresa, no se lleva un solo peso. Entonces también crea una situación que muchas veces pasa a ser en las relaciones laborales poco difícil, porque entonces hay un incentivo a forzar el despido. Y por otro lado, muchas veces cuando se despide al trabajador, no termina ahí la historia del pago su indemnización y ya está, sino como señalaba Manuel, hay un incentivo del trabajador a acudir a otras instancias de conciliación para tener un juicio largo. Entonces muchas veces entran los abogados, entran otras instancias, pasa mucho tiempo, hay costos que no tienen que ver con el trabajador y el empresario, que hacen esto un mecanismo muy ineficiente y que para la empresa pasa a ser un mecanismo poco flexible. Ok, entonces el sistema de indemnización actual no funciona. Nelly y Manuel, nos tenemos que ir a corte, nomás rapidísimo. ¿Sí funciona o no funciona y hay que cambiarlo? No funciona porque lo que hace es hacer muy inflexible la relación laboral. Si una empresa tiene un empleado que desafortunadamente ya no le sirve, no tiene la flexibilidad para despedirlo y recontratar a otro que incremente la productividad global de la empresa. Entonces, lo que termina pasando es que esos altos costos de despido hacen que las empresas sean muchas veces menos productivas porque hay un desempate entre las habilidades de los trabajadores. Entonces, Ángel y las dice necesidades. que no funciona desde la perspectiva del trabajador, pero también le impacta a la empresa. Manuel, en 2 segundos, porque nos tenemos que ir a corte. En 2 segundos es muy difícil, pero sí te puedo adelantar que no funciona. Por eso, desde un principio se habló de la necesidad de tener un marco normativo acorde a las necesidades del día de hoy, con la globalización y la interdependencia, y más con este país que tiene trataditis aguda. Entonces necesitamos defendernos de una serie de situaciones. Creo que todos los que hemos hecho uso de la palabra estamos de acuerdo. No podemos hablar de esa indemnización así porque sí, no se puede hablar de seguro de desempleo si estamos castigados con los salarios caídos. Efectivamente, como decía Ángel, no hay flexibilidad de ninguna manera. Hay un capítulo especial de conflictos de naturaleza económica que prevé
lo que se estaba comentando en este momento, y claro, con sus asegúnes, pero el simple emplazamiento a huelga, yo tengo otro criterio, pero yo creo que es decir, que no es el simple emplazamiento a huelga el que suspende el conflicto de naturaleza económica. Entonces, sí es definitivamente, tenemos que ver qué es, por qué. Entonces, si se regula eso, podríamos pensar en un seguro de desempleo. Bueno, ¿Por qué no? entonces, ¿Por qué no? Porque si nos quitan los 3 meses, la indemnización prevista en el 123, si de alguna manera no tenemos la implementación de los salarios caídos, podríamos en un esquema pensar en un seguro de desempleo. Bueno, pues entonces pero contra todo esto no podemos tener un cuarto seguro de desempleo y aparte la indemnización y aparte salarios caídos, no podemos. Entonces, el ejercicio de este programa, los siguientes 2 bloques, es hablar sobre este posible seguro de desempleo, dado que la indemnización actual, todos están de acuerdo, no funciona. Esto es Opinión Pública. Vámonos a Matando Dudas con Salma Saavedra y regresamos. Gracias. Si usted quiere saber qué es el seguro de desempleo y cómo conseguirlo, escuche lo siguiente. Un seguro de desempleo es una prestación que se le otorga a los trabajadores con la finalidad de brindarles un poco de seguridad en dado caso que puedan perder su trabajo. Esta prestación generalmente es monetaria. Para las personas que están a favor de este tipo de seguros, sus beneficios son dobles. Uno de ellos es que evita los cambios críticos en la estabilidad del hogar. Por otro lado, es la base monetaria para que la gente pueda seguir trabajando o buscar su trabajo. En febrero de este año, la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para establecer el seguro de desempleo en México, en el que de manera tripartita, el gobierno, los patrones y los empleados realizan un fondo para el trabajador cuando éste pierda su empleo. Solo los trabajadores de economía formal, en caso de perder su trabajo, tendrían acceso a este fondo. Esta no es la primera vez que la implementación de un seguro de desempleo se discute en nuestro país. En la actualidad en México, la indemnización para las personas que terminan de trabajar consiste en 3 meses de salario más 20 días por año trabajado. El Banco Mundial recomienda la flexibilización de esta indemnización y la implementación de un seguro de desempleo con características específicas para que se incentive la reinserción de los trabajadores al mercado laboral. Empezaría con 16,000 más prestaciones. Será un alivio volver a trabajar. Estos meses no han sido fáciles, créanme. Estoy al día con los descubrimientos más recientes y me he mantenido ocupado. Bueno, está perfectamente calificado para el puesto, Gerald. Y nos conocemos desde hace demasiado tiempo. Decía. Lo que nos inquieta es que, después de tanto tiempo de ocio, ¿cree poder con el trabajo? Regresamos a Opinión Pública. Esta noche estamos conversando acerca de una iniciativa de ley, la posibilidad de establecer un seguro de desempleo, ventajas, desventajas, qué es lo que piensa la ciudadanía de una iniciativa de esta naturaleza y qué es lo que piensan los especialistas. Estamos conversando con el exdiputado Miguel Alonso Raya, responsable de análisis político del Frente Amplio Progresista, expresidente de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, con el doctor Manuel Reguera, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Consejo Coordinador Empresarial y profesor de posgrado de la Universidad Panamericana, con la doctora Nelly Aguilera, coordinadora de investigación del Centro Interamericano de Seguridad Social, y con el doctor Ángel Calderón, profesor investigador del Colegio de México, experto en mercado laboral y estudios sociales. Nos quedamos con algunas preguntas. Hablar de un seguro de desempleo, o este programa, digamos, no tiene razón de ser si no hay una reforma fiscal y una reforma laboral integral. Si no entras a acordar un nuevo ordenamiento en las relaciones laborales y a revisar de fondo el asunto de la seguridad social, creo que sería inútil estar hablando de si es viable o no es viable el seguro del desempleo. ¿Estás de acuerdo, en este Ángel? caso, porque yo entiendo que tú tienes como una posición un poquito más antagónica a la que podrá tener el exdiputado. Bajo algunas de estas circunstancias, ¿tú estarías dispuesto a considerar la posibilidad de un seguro de desempleo? Mira, yo estoy de acuerdo en lo que aquí mi amigo Miguel Ángel, que además es un experto en seguridad social, con quien hemos
tenido la oportunidad de estar en distintos foros, cada quien en su propio lugar y defendiendo su propia trinchera, si así se puede llamar, pero con la responsabilidad de vida, en que la representatividad es muy importante. Y celebro de veras, Miguel Ángel, que en este momento, y se diga en público y en este programa que tiene tanto auditorio, el hecho de que hables tú de una reforma laboral integral, no de una reforma light, como es la que se vino haciendo todo el sexenio pasado. Se necesita una reforma no de lo posible, una reforma que haga posible la creación de empleos. Yo creo que este país ya no aguanta más. Por eso es indudable, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel y con todos mis colegas aquí, en el sentido de que tenemos que hablar del empleo antes de hablar del seguro de desempleo. Tiene que defender. Yo estoy de acuerdo. La primera, o sea, lo que habría que hacer en realidad es impulsar el empleo. Pero entonces no vale la pena hacer un programa de seguro de desempleo a menos de que haya una reforma integral. Si no hay esa reforma es inútil. No tenemos ningún basamento lógico. Y te voy a poner un ejemplo. Veo que Ángel dice que no. Las pymes, ahorita, nada más arrebatándole el uso de la palabra Ángel, las pymes, el 90% prácticamente del empleo en este país está en la pequeña y mediana empresa. Y esa pequeña y mediana empresa se está acabando en parte por esas indemnizaciones constitucionales a las que se refería, por esos salarios caídos a los que se referían. Si de alguna manera de las AFORES se pueden dar créditos blandos en algunas regiones del país donde se necesita el empleo, qué mejor. Si tenemos una mano de obra extraordinaria, sí, las exportaciones han crecido desde 1982, desde la apertura, sí, pero necesitamos no maquiladoras, necesitamos empleo aquí, que no se nos vayan 550,000 gentes anuales a migrar a los Estados Unidos por un mejor salario. De acuerdo que hay que generar empleo, pero a mí... Alejandra, perdón, tenemos la necesidad de crear 1 millón, y es la necesidad que tenemos todos. Totalmente de acuerdo, pero mientras se crea, que todos queremos que se crea, aparte, finalmente, ¿qué es lo que desabate el desempleo? ¿El empleo? O sea, el seguro de desempleo... La falta de empleo. Bueno, por eso. Sí, y perdón, sería una entonces... condición contextual, ¿no? Sí, que así es. Un poco más pero complicado. entonces no hay manera de hacer un seguro de desempleo mientras no haya una reforma integral, mientras no se generen estos 1 millón de empleos nuevos. Estos proyectos ambiciosos de reforma integral, de reforma estructural, están un poco desgastados y no sé qué tan factibles sean políticamente, pero si no lo son en el corto plazo, hay una urgencia en hacer algo no por los que sí tienen trabajo y sí ahorita tienen sus cláusulas de protección salarial bien cuidadas, sino por toda la gente que está en el desempleo, toda la gente que está en el sector informal, todas las empresas que están queriendo crear nuevos empleos y están teniendo este tipo de barreras. Entonces, la pregunta ¿es posible, sin que se negocie absolutamente todo lo que tiene que ver con reforma laboral, hacer cambios que sí sean integrales en cuanto a asistencia a los desempleados? Podemos ver qué es lo que va a ayudar a los desempleados que están en el sector formal, qué es lo que van a ayudar a los desempleados que están en un esquema como las pensiones, como la pensión alimenticia, pues sí. Ese es uno que se puede, discutir, un esquema de pero yo creo que nos podríamos enfocar que tiene que ver más con la posibilidad de crear empleos del sector formal, como número 1. ¿Sí? Como número 2, dar la posibilidad de crear empleos. ¿Por qué? Porque en la medida en que toque los costos de indemnización, el empresario, cuando quiere contratar a alguien, está siendo un poco inequitativo, porque está considerando no solo el salario que le va a pagar, sino también está pensando que quizás en 2 o 3 años su producto va a dejar de ser competitivo o va a venir una recesión y entonces va a tener que indemnizar a este trabajador. Entonces es más cuidadoso y no da oportunidad a trabajadores que no tienen una credencial muy clara de que son garantía de que no van a resultar poco aptos para ese puesto. Y segundo lugar, descuenta ese costo también para incorporarlo. Pero por otro lado, el del trabajador no está considerando como un beneficio el que le estén dando
indemnización en caso de que sea despedido o que pierda su empleo o que tenga que moverse a otra empresa, que dentro del contexto de lo que estamos observando en el mercado laboral, la gente se está moviendo muchísimo. O sea, ya poca gente se espera 5, 6, 10 años en una misma empresa. Entonces, poca gente es la que realmente no le está resultando benéfico el no tener esa movilidad a otra actividad en donde pueda desempeñarse de una mejor forma. Entonces, perdón, Ángel, entonces creo que tiene que ver con lo que tú decías, Nelly, que hay muy poca flexibilidad. No obstante, esta poca flexibilidad que ustedes diciendo es que el mercado sí está funcionando de alguna manera. No, está siendo móvil. Lo que está diciendo Ángel es que la indemnización actual lo que hace es que vuelve rígido el mercado y lo que se necesita ahora es un mercado más flexible. Sí, pero aún así está moviendo. Independientemente de una gran reforma integral, tú trabajarías sobre este punto de la indemnización para hacer más flexible el mercado. Que no tiene necesariamente que ver con retomar todos los otros puntos de la reforma laboral, cuestiones del sindicato, etcétera, etcétera. Pero son parte de los contratos colectivos, lo que yo veo es la dificultad. Pero estamos hablando de los que no necesariamente tienen contratos de colectivos que también... A ver, yo creo que hay que tener muy claro que el seguro de desempleo es un beneficio temporal que se le da a los trabajadores si son despedidos o si renuncian voluntariamente, que les dé estabilidad económica para poder buscar empleo y poder reemplearse en otra empresa o en otra industria de forma temporal. Es decir, el seguro de desempleo no es una asistencia a la familia de por vida. O sea, la idea es que sea algo temporal. No es para el desempleado crónico. No es para el desempleado de largo plazo, que se llama. Es para el desempleado que en ese momento va a aprovechar ese tiempo que tiene para buscar trabajo. 2, el seguro de desempleo siempre debe de venir acompañado de políticas activas de capacitación, de reentrenamiento, sobre todo. A la pregunta de si es necesario que se ponga en México, era necesario que se pusiera cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, porque con el tratado industrias enteras iban a desaparecer, como ha pasado con la industria, como sucedió. ¿Y qué ibas a hacer con esa gente? Bueno, esa gente le ibas a dar un seguro de desempleo, lo ibas a reentrenar y lo ibas a incorporar a otras industrias más productivas. Bueno, pero eso fue hace más de... Eso no se hizo. De 10 años y ya Eso no quiere decir que ahora hay industrias que estén en riesgo por la tecnología, etcétera, que sí necesitas proteger a esa gente de forma temporal. Y más ¿Tú quitarías la indemnización y harías lo del seguro de desempleo? Probablemente bajaría la indemnización y pondría el seguro de desempleo. Y lo que hay que tener más cuidado con el seguro de desempleo no es si pone el gobierno, el trabajador, eso, porque aunque ponga uno o el otro, la incidencia es sobre el trabajador dependiendo de la elasticidad de cómo se cambia. A eso me refería ese rato cuando decía, a ver, ¿cómo hacemos? Yo estoy convencido de que debiera establecerse el seguro de desempleo. La cuestión es, en la realidad actual mexicana, como la tenemos, en todo esto que hemos discutido de si tal tipo de ley, de si una reforma light, si no. Si yo a eso ver lo que iba a fondo, se requiere voluntad en serio para sentarse a negociar y establecer un nuevo arreglo social y entonces ordenar como parte de un proceso. Yo no me refiero, a lo mejor no me expresé bien, no me expliqué bien. No quiere decir que hagamos como de un momento a otro la reforma integral, sino concebida como parte de un proceso. Tú puedes tomar medidas, en primer lugar, como parte de un acuerdo entre los actores involucrados en las relaciones laborales y en la productividad, el asunto de una política de empleo activa y de una serie de medidas de capacitación, de reentrenamiento, etcétera, etcétera. Pero la incidencia de esa es de mediano y largo plazo. Para en ese momento le puedes dar perspectiva al seguro de desempleo en el marco ya de un conjunto de acuerdos que vas procesando, en donde vas discutiendo de fondo la reforma integral a la ley, a las relaciones laborales, pero por lo pronto tomas un conjunto de medidas como parte de acuerdos para poder reactivar el propio empleo. O sea, el gobierno no tiene una política de empleo, ni de capacitación, ni de reentrenamiento, ni tiene una política que fomente, que ayude en esos momentos a generar el empleo. Entonces tienes el campo abandonado y en crisis, y bueno, ¿para qué número todo lo demás? Entonces yo lo que digo es, se requiere sentar como parte de un proceso
ir construyendo ese nuevo arreglo social hoy, y dentro de eso ir caminando. Para las gentes que están desempleadas y dado que el Banco Mundial fuertemente recomienda que en México haya un seguro de desempleo porque los trabajadores más vulnerables de este país, pues digo, no tienen dinero para el día siguiente para comer, o sea, así de sencillo. ¿Qué harían hoy, Ángel? Creo que sería oportuno ver qué piensa la gente. Salimos a las calles a preguntar qué es lo que opinaría la gente de una iniciativa de esta naturaleza y esto fue lo que nos respondieron. No, es si supuestamente yo lo tramité. Me pusieron 1000 peros y no me lo han podido dar. Pues es darles más motivos para que no trabajen. Pues la verdad sí. ¿Por qué? Porque así tendrían que ayudar a uno, ¿no? Bueno, no hay en México. Desgraciadamente hemos luchado por décadas de que el seguro exista a cargo del Seguro Social, pero pues no les ha interesado. Es una demanda socialista y la asume Estados Unidos hace varias décadas, copiando pues el fenómeno que no era capitalista. Pero aquí ni siquiera, es un capitalismo subdesarrollado, dependiente. Ángel, para las gentes que están desempleadas hoy, ¿qué opciones hay? ¿O qué podríamos hacer para ellas? Sí, déjame nada más retomar tu pregunta dentro del contexto de lo que estamos discutiendo. El programa de un seguro de desempleo no es para los que están desempleados ahorita, es para aquellos que van a ahorrar durante 3 o 4 años y parte de ese ahorro, en caso de perder su empleo, van a poder disponer de esa cantidad para buscar empleo. Es para... Pues entonces no más para ordenar a la gente, porque igual no hay un seguro de desempleo, yo ahorro, si me quedo desempleada, uso esos ahorros. Parte es eso, parte es un ejercicio de voy a obligar a los trabajadores a que reserven parte de sus ingresos en una cuenta etiquetada para ese uso, de la misma manera que hay para las Afores o para el... ¿Qué se hace con otros mecanismos ya? Que se hace con otros mecanismos que ya existen. Y además les voy a decir a los empresarios, en lugar de que haya indemnización potencial en caso de que los despidan, vamos a negociar bajo qué circunstancias están ustedes dispuestos a empezar a depositar en esa cuenta del trabajador la parte correspondiente a lo que se le daría en caso de el empresario entonces haría en sus cuentas, ¿no? La probabilidad de que alguien renuncie multiplicado, digamos, por lo que le debería yo de pagar, me da tantos pesos. Entonces yo estaría dispuesto a pagar tantos pesos en el tiempo y eso implica que voy a pagar a cada trabajador. Y funciona hoy día, ¿no? Digo, no. Digo, para la indemnización así funciona, ¿no? Es que es otra cosa. No para el mismo principio. Sí, por eso, estando de acuerdo con Ángel, al principio de esta charla decíamos que de alguna manera, a nuestro modo de entender las cosas, México tiene 3 seguros ya y que un cuarto sería inoperante. Y uno de ellos es precisamente el SAR y cómo va creciendo con el transcurso del tiempo. Y ese ahorro obligado del trabajador para una previsión, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, es para los que se van a desemplear. Porque ahorita tendríamos 30 millones, ¿qué hacemos con 30 millones de desempleados que son las cuentas abiertas que tenemos ahorita en el SAR? Es imposible hablar de esa posición en este momento. Además tenemos el ejemplo donde sí se ha instituido, los problemas que tienen, no es nada del otro mundo. Yo les puedo repetir que la ley americana, la Taft-Hartley, está hablando del 50% por 26 semanas, es su seguro de desempleo con el condicionante de seguro injustificado. Y aquí con los puros 3 meses, pues nos dan las semanas que ustedes saben con un 100% y equivale más o menos por 2 semanas de diferencia a lo mismo. Ahora lo que sí hay que ver es el marco normativo. Yo sí quiero insistir que ya no podemos, ya sin esa flexibilidad a la que te referías hace un momento, laboral, no vamos a poder retener, no vamos a poder crear el 1.100.000 empleos que nosotros a Manuel lo que le preocupa es que el seguro de desempleo, digamos, sea un costo adicional para el patrón y entonces en vez de
de contratar más gente, genere más desempleo. La propuesta de Ángel es decir, el patrón pagaría lo mismo, no más que de otra manera. Pero el patrón gana una flexibilidad, y además hay otros aspectos que gana el trabajador. Los salarios en la medida en que es también, como mencionabas, tripartita, que es un aspecto a discutir, que interviene el sector público con fondos del contribuyente, también tiene un incentivo al trabajador para incorporarse al sector formal. Yo le preguntaría a ese desempleado si después de 5 años, cuando vuelva a verse en una circunstancia de desempleo, le gustaría este paquete de medidas, de cambios a la legislación laboral, que cuando esté desempleado le permita contar con recursos para poder iniciar su búsqueda de empleo y encontrar un trabajo adecuado a su capacitación. Nelly, ¿tú estás de acuerdo con el esquema que propone Ángel? Sí, yo estoy de acuerdo con el esquema que propone Ángel, y yo creo que el reto del seguro de desempleo en los países que tenemos un sector informal muy grande es administrarlo. Porque ¿qué pasa si un trabajador se va de su empleo y dice que está desempleado y empieza a cobrar el seguro del desempleo y está trabajando en el sector informal? O se pone de acuerdo con el patrón. Eso está pasando en Argentina con seguro de desempleo. Entonces, el reto del seguro de desempleo, por eso decía yo que era más que una cuestión financiera, en estos países que tienen alta economía informal, es cómo monitorear. Y baja cultura de legalidad. Exactamente. Cómo monitorear a quién se lo das. ¿Eso no sería tan problemático o sí? No, sí es muy problemático, porque ¿cómo sabes si verdaderamente está desempleado, está trabajando en la tiendita de la esquina y cobrando el seguro de desempleo por el otro lado? Entonces, ese es el reto. El otro reto es cómo diseñar los beneficios y el tiempo que proporcionan los beneficios de tal forma que incida en su búsqueda de trabajo. Tú no lo quieres que no sea demasiado poco, que no busque trabajo, ni tan largo que diga yo ya, ¿para qué trabajo si me están pagando? Digo, hay gente que, en España pasa mucho, ¿no? Les llegan ofertas de trabajo y no las toman porque pues prefieren recibir el seguro de desempleo, ¿no? Entonces, respecto a la parte financiera, digo, un poco redondeando la idea, a mí, a lo mejor a ti no te preocupan las contribuciones. A mí sí me preocupa el nivel de contribuciones que hay en México para la seguridad social, porque ya de por sí es alto. ¿Pero cómo no me van a preocupar? Y eso, como tú decías, reduce la formalización, ¿no? Digo, ¿qué empresa quiere formalizarse si tiene que pagar casi 30% de costos de seguridad social? Creo que ahí podríamos pensar en rediseñar las contribuciones y tomar un poquito por acá y un poquito por allá, y en particular del Infonavit, por ejemplo, que a mí se me hace que tiene una contribución muy alta. A lo mejor le tomas un punto acá, le pones al seguro de desempleo, etcétera, o sea, que el patrón aporte lo mismo y nomás le jalas por acá. Y podemos entrar en la discusión del Infonavit. ¿Y no acabaríamos en un subsidio? No, porque pasas ese es el problema de cualquier manera lo haces, te voy a decir por qué. Porque si tú no tomas un crédito del Infonavit, al final se te va a acumular a tu cuenta individual al momento del retiro. Un seguro de desempleo como el que propone Ángel, si no lo usas, al final se te va a acumular a tu cuenta individual. Es nada más reorganizar las contribuciones. Yo creo que precisamente una de la forma de alinear esos incentivos para tratar de minimizar el dolo, el fraude de la utilización de recursos públicos, es que lo que está utilizando el trabajador en primera instancia cuando entra a una situación de desempleo son sus recursos. Entonces, en el momento que se gasta sus recursos y sabe que no va a poder disponer de ellos después cuando se retire, va a buscar empleo con mayor. Va a buscar empleo con mayor. En un momento regresamos, Ángel. Tenemos que ir a un corte. Me gustaría dejar dos preguntas en la mesa. ¿Qué ejemplo de país o en qué está pensando el Banco Mundial, como decía Hanna, cuando está pensando que para México sería una buena idea un seguro de desempleo? ¿En qué tipo de cambio? O sea, debe estar pensando en tal vez un país que no sé si no es, o cambios que no existen, dado lo que se ha dicho aquí. Pero bueno, o qué tipo de modelo, digo, tú que conoces varios el caso de América Latina, sí pueden estar funcionando. La población económicamente activa es aquella parte de la población que está en edad y dispuesta a trabajar. En México, la edad de trabajar es de 12 años y más. En el primer trimestre de 2007, la población económicamente activa, la PEA, fue de 44.1 millones de personas.
De estas, el 96% se encontraba ocupada, 42.4 millones de personas. El 4% se encontraba desocupada, 1.7 millones. La población ocupada es aquella que ha trabajado al menos una hora en la semana de referencia de la encuesta e incluye a las personas con empleo formal, informal, a los trabajadores eventuales y a los que se autoemplean. De cada 10 mexicanos ocupados, casi 3 laboraron en el sector informal. 1 es subempleado, es decir, tiene la necesidad de trabajar más tiempo, ya sea en una ocupación complementaria o en un nuevo trabajo. Y 6 son trabajadores formales. Regresamos a Opinión Pública. Esta noche estamos hablando acerca de la posibilidad de establecer un seguro de desempleo en el país, en qué condiciones sería, cuáles son los cambios que se requerirían. Y nos quedamos, Ángel, con una reflexión que tú tenías acerca de, y ya lo habías dicho tú, Nelly, de qué es lo que pasaría o qué disposición tendría la gente ante un seguro de esta naturaleza si supiera que ellos que son parte de sus propios recursos los que están utilizando en un seguro de esta naturaleza. Con eso tenemos un dato de la misma medición que les mencioné al principio y a una pregunta como, independientemente de si trabaja o no actualmente, ¿usted estaría dispuesto o no a aportar parte de su ingreso para tener un seguro de desempleo? Los niveles de, digamos, coincidencia con esta medida son 20 puntos por debajo de si consideran que es necesario o no, baja a 71% de si estaría dispuesto, 18% no estaría dispuesto. A mí lo que me diría algo de estos números es que sí hay una idea de que sí se estaría dispuesto el 70% de la población está dispuesta a pagar. A pagar, que sería 20 puntos menos que quien considera que sí es necesario. Entonces, de parte del trabajador es viable, de parte del empresario, Nelly tiene esta propuesta de que a lo mejor es la misma aportación, no más que reciclada, cambiada. Miguel, ¿tú sobre eso tenías un comentario? Yo lo que señalo es que el seguro de desempleo tienes que definirlo en función al tamaño de población, beneficios y cuánto cuesta. O sea, ¿quién finalmente lo va a financiar? Porque no es solamente con el ahorro o con la aportación del trabajador. Pero por lo menos sabemos que sí está dispuesto a aportar. Y entonces, que ya es... eso tendría que ser, eso es un dato importante, y tendría que ser parte de un acuerdo de cómo lo empujas y de un acuerdo entre gobierno, patrones y trabajadores. ¿Y cómo se hace ese acuerdo? ¿Tú sabes? No, yo lo que digo es que es urgente. No, se puede hacer acuerdos cuando hay voluntad, cuando hay disposición. Se puede perfectamente hacer acuerdos y sacar las cosas adelante. Yo lo que sostengo es que
mientras que no le pongamos seriedad a un diálogo franco, abierto, para resolver estas cosas y al mismo tiempo resolver las cuestiones de fondo que tenemos en las relaciones laborales y en la seguridad social, no vamos a permitir darle viabilidad en serio a cuestiones tan urgentes y tan importantes como el seguro. Manuel, enfocándonos en este tema de si el patrón está dispuesto a aportar o no. Si se quitara o se redujera la indemnización actual que existe y el patrón no tuviera que aportar una cantidad muy fuerte de dinero, ¿estarían ustedes como empresarios dispuestos a sentarse a negociar un seguro de desempleo? Bueno, mira, yo insisto en que tendría que reformarse la normatividad. O sea, tú dices, si no hay una reforma integral... Si no hay una reforma integral, es que para que haya seguro de desempleo necesita haber empleo. Pero no hay forma, o sea, afortunadamente no hay ya en el actual gobierno se retomó la brújula y las políticas que se están estableciendo son políticas serias. Aquí hablabas de un acuerdo nacional, nosotros está la reforma al RJP en el Seguro Social, que fue contra viento y marea, sin embargo fue una extracción sin dolor y la sacamos porque nos pusimos de acuerdo. Por eso, porque nos pusimos de acuerdo. Entonces, aquí lo que se debe de hacer es modificar nuestra normatividad, nuestra ley federal del trabajo, que caramba, estamos hablando de 1970 con pequeñas reformas en el 80, procesales. Y lo que se necesita es adecuar. No es posible que tengamos una ley de 1010 artículos con artículos repetidos, que se hable todavía del gobernador, del territorio, en fin, una serie de incongruencias que tenemos en nuestra ley y no queremos que nada más se maneje en una reforma light. Queremos un código procesal del trabajo, queremos una ley federal del trabajo que se divida el derecho adjetivo del subjetivo. Se necesita, trabajadores y empresarios, lo que necesitamos es única y exclusivamente la posibilidad real de poder trabajar y de poder competir. Señores, estamos en una globalización, inmersos en ella. Si no lo reconocemos, no vamos a salir. En lo que viene esta reforma integral, Nelly, ¿tú le ves las posibilidades a un seguro de desempleo? ¿Hay alguna posibilidad de yo creo que el seguro de desempleo es el gran ausente, no solo en México, sino en América Latina. Muy pocos países del continente tienen seguro de desempleo. Tú decías que Chile es un buen... Chile, Argentina, Brasil, Uruguay tienen algún tipo de seguro de desempleo. La cobertura es muy baja, es como del 15% de los desempleados, por lo mismo, porque es para la gente que se empleó y luego se desempleó. Yo creo que un gran ejemplo de un seguro de desempleo, digamos, de vanguardia es el de Chile, que era un poco lo que proponía Ángel, que es un seguro de desempleo basado sobre cuentas individuales, donde el individuo ahorra para sí mismo. Si no se desemplea y nunca usa sus recursos, esos recursos van a formar parte de su pensión al final de su vida laboral. Es un seguro de desempleo que tiene claramente definidos los periodos de otorgamiento de beneficios, que piensa bien en los incentivos que hay dentro de las personas y dentro de los mercados. Hay una parte solidaria donde hay un fondo común donde el gobierno le pone para aquellas personas a las que no les alcanza su cuenta individual para cubrir sus periodos de beneficio, etcétera. Yo creo que el seguro de desempleo de Chile, en mi opinión, es de los que están más a la vanguardia, inclusive que los de Europa o de Estados Unidos. Se nos termina el tiempo, Ángel. Puesto esto más simplificado, ¿tú crees que el seguro de desempleo se debe de asumir como un concepto temporal, donde el trabajador, es decir, no es un subsidio de largo plazo, ¿no? Es en lo que se busca trabajo, ¿no? Según entiendo, eso te parece importante, y además que el trabajador sepa que va a aportar. No, yo siento que no se debe ver como un subsidio, se debe de ver como algo de una mentalidad del trabajador que sabe que sería fatal verlo que en un como momento subsidio, dado puede, como una ayuda, puede tener necesidad de moverse a otro trabajo, ¿sí? Entonces, al moverse de ese trabajo va a necesitar recursos para poder buscar un empleador que sea más adecuado a su capacidad, un poco un acoplamiento entre trabajador y empleador que sea más adecuado y que sea más eficiente. Entonces yo creo que en ese sentido yo no lo vería como un subsidio. No como una ayuda, digamos, temporal. No es ayuda, es parte de una contribución que yo hice y es parte de... Yo me autoaseguré. Es como el seguro para la hora para el retiro, no es un subsidio que me dieron. Yo estuve aportando toda mi vida y al final me tocó. El hecho de que yo pierda mi maleta de la prima que pagaron todos, ustedes no me están subsidiando. Claro. Pagamos yo creo, Ángel, que el caso chileno, a modo de reflexión, está bien traerlo a colación.
pero yo creo que las condiciones, aunque hemos heredado y hemos tomado muchas situaciones de allá, hablando de cuentas individuales, para ser concreto, creo que no podemos comparar Chile con México, ni la realidad actual de México ni la realidad actual de Chile. Nada más en número de habitantes, en necesidades, en una serie de problemas. Tenemos sí, pero y vete a los Estados Unidos y vete a Suiza. Son esquemas, pero vamos a hablar de un denominador común. Los países que tienen seguro de desempleo, ve los graves problemas que tienen en la actualidad. Ve los graves problemas que tienen en la actualidad. A menos de que tengan un esquema que les permita, los Estados Unidos, por ejemplo, están obligados los trabajadores a capacitarse en otros empleos. El propio gobierno está atrás de ellos para ver y conseguirles. En fin, hay una serie de cosas de cultura, como hablabas tú, Alejandra, que necesitamos aquí tener. No se puede hablar así a bote pronto, con una gran irresponsabilidad de un seguro de desempleo. ¿Quién lo va a pagar? ¿A quién se le va a pagar? ¿A quién se le va a pagar? Vaya, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿O vamos a tener la necesidad, como todo en este país, dentro de algunos años, de tener un subsidio? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces hay que tener mucho cuidado con ya las negociaciones colectivas rebasaron a la Ley Federal del Trabajo. Por eso es la realidad que va a pasar. Entonces, en los contratos colectivos después vamos a tener ya un aumento de cuotas del sector social, de los propios trabajadores, de los empresarios. Entonces vamos a acabar con el empleo y, por supuesto, con el propio seguro de desempleo. ¿Por qué no suena irresponsable? No suena irresponsable por lo siguiente, porque es un seguro completamente distinto del de Estados Unidos. En principio es perfectamente viable sin necesidad de recursos fiscales del contribuyente. No más, porque ya nos vamos a tener. ¿Se puede generar un seguro de desempleo sin que el Estado aporte? Sí. Ok, bueno, pues esta es su opinión pública, se nos acabó el tiempo, perdón. Nos queda tal vez un programa de reforma laboral, tal vez sería oportuno hacerlo, dado la relevancia. No, y además con economistas, porque además imagínate todos. No, pero no, hay que, o sea, todos pensar en un seguro de desempleo sin recursos fiscales. Lo que pasa es que depende. No que dependa totalmente. Me voy a tener que ir. Esto es opinión pública, muchas gracias. Nos esperamos el próximo viernes 10:30 de la noche. Gracias. Depende si lo quieres.